En el último año, el número de jóvenes con trastornos en la alimentación ha aumentado. Cada vez afecta a edades más tempranas. Pero a problemas como la anorexia o la bulimia se añade otro, la vigorexia, un trastorno que afecta a las personas que llevan a cabo un culto al cuerpo musculado con exageración hasta llegar a la obsesión. Hoy en día muchos jóvenes toman como patrón un cuerpo tonificado y musculado. Sin embargo, este deseo excesivo puede llevar a evolucionar en un cuadro obsesivo-compulsivo, lo que se denomina vigorexia. O sea, a lo mejor lo que si subes un kilito o lo que, o 2 o 3 o 4, pero que dices, hostia, tengo que meterme ahí un poco más. Nunca está bien. Claro, siempre intenta adelgazar un poquito más, sacar un poquito más de pierna, lo que sea. Una persona vigoréxica no controla su alimentación como debe ser, no se deja guiar por un profesional, se deja guiar más por las personas de su entorno, de barrio, cosas que lee por internet a la primera de cambio. Una persona que se ve siempre con falta de músculo, aunque esté todos los días en el gimnasio, puede padecer de vigorexia. Por mucho ejercicio que haga y por mucho músculo que desarrolle, siempre querrá tener mucho más. El vigoréxico pensaría que si por entrenar 3 veces estoy fuerte, pues entreno 6, y si entrenando 6 estoy más fuerte, pues entreno 15. El perfil del joven que sufre vigorexia suele ser una persona inteligente, sensible, con un entorno familiar agradable y muy perfeccionista. Bueno, nos preguntamos si ahora que llega el verano a lo mejor aumentan este tipo de casos o no tiene nada que ver. Vamos a hablar de este tema con una experta, la psicóloga Sandra Idri, que está con nosotros esta mañana. Señora Idri, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por ser verano a lo mejor aumenta este tipo de trastornos relacionados con el culto al cuerpo? En general aumenta, ¿no?, el cuidado de la imagen corporal de todos. Yo diría que la vigorexia no tiene por qué, porque como se ha dicho anteriormente es un trastorno obsesivo-compulsivo con una distorsión de la imagen corporal, con lo cual eso no se crea porque sea una época del año en concreto y se nos vea más. Como todo tipo de trastorno obsesivo-compulsivo se pueden comparar con una adicción. Es como si fueras adicto, pues, a la cocaína o al tabaco o al alcohol. No por ser verano, ¿no? Bueno, pues se te apetece, ¿no?, mucho más. A lo mejor porque se enseña un poco más el cuerpo y ahí aumentan también las inseguridades, que a lo mejor puede dar lugar a este tipo de Claro, lo que pasa es que ocurre un poco como con la anorexia. Realmente cuando tú tienes una distorsión de la imagen corporal no eres consciente, porque nosotros sí podemos ser conscientes de que estamos un poquito más gorditos o no, ¿no? Pero ese tipo de personas, tanto las chicas con la anorexia y los chicos, que suelen ser los que más padecen este tipo de trastornos, no son muy conscientes de su imagen corporal, con lo cual no son conscientes de que los demás lo perciban de una manera o de otra. Eso le iba a preguntar, ¿la anorexia es de chicas y la vigorexia de chicos o es una generalización demasiado simple? Bueno, hay más tantos por ciento de chicos que lo padecen, la vigorexia en este caso, y en las chicas hay más tanto por ciento de anorexia. Eso no quiere decir que no haya chicas con vigorexia y no haya chicos con anorexia, pero sí que es cierto que hay un tanto por ciento más elevado de cada uno de ellos. ¿Siempre se tiene que reflejar la vigorexia en querer tener más músculo? Lo digo porque ahora, por ejemplo, lo que está de moda creo que es la tableta de chocolate, ¿no? Sí. Tener un vientre plano y musculado. Sí. Ellos sufren de la carencia, se ven carentes de musculatura y se ven débiles incluso físicamente. Por eso el consumo de una dieta proteínica sobre todo, por eso el obsesionarse con tomar muchas vitaminas, muchos anabolizantes, porque se sienten incluso débiles, y bueno, puede ser también porque como se machacan tanto en los gimnasios, pues estén exhaustos, ¿no? Pero su tendencia personal es como que estoy muy débil y no tengo suficiente masa muscular. Claro, pero no todas las personas que van a un gimnasio, practican deportes como el culturismo, son vigoréxicas. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál puede ser el momento en que alguien puede pensar, quizás estoy empezando a tener un problema? El límite, como en todo tipo de adicciones, es no puedo ser capaz de parar, aunque quiera, ¿no? Cuando ya ves que realmente, eso más que nada se da cuenta la familia, la pareja, ¿no? Cuando ya los límites a nivel de control, de autocontrol, ¿no? De, bueno, voy un par de horas al gimnasio todos los días o una hora, no, se duplica o se triplica o se cuadriplica el tiempo de dedicación. Además, todos los actos sociales, las relaciones personales se van deteriorando porque se empieza a dedicar más tiempo al gimnasio que a otra cosa. Se obsesiona demasiado por la alimentación, ya no comen fuera, tienen que tener una dieta muy estricta, entonces más bien son los familiares y las personas alrededor los que son conscientes de que esa persona tiene un problema
como les ocurre también a todo tipo de adictos. ¿Y qué tienen que hacer? Porque debe ser muy difícil convencer a estas personas, por mucho que los que están fuera se estén dando cuenta de que efectivamente tiene un problema serio, ¿no? Obviamente es la persona quien tiene que ser consciente y desear cambiar, y normalmente suele venir en función de, bueno, no sé, imagínate cierto tipo de enfermedades que pueden incluso llegar a tema de huesos, a tema de lesiones, ¿no? Que a lo mejor su misma pareja pues ya decida dejarlo, o vea que en el trabajo o en sus estudios no está rindiendo como quisiera, ¿no? Es la propia persona que ve que otras cosas importantes de su vida están desapareciendo, se están deteriorando, y como si dijéramos toca fondo y dice no, tengo que cambiar porque esto no puede ser. Pero mientras que esté en esa vorágine, desde luego es muy difícil, ¿eh? Claro, fíjese, es difícil que, bueno, incluso comparando con la anorexia, a veces se están produciendo daños físicos evidentes en el cuerpo, pero el paciente, la persona que lo sufre, se niega a reconocerlo. No, porque la mente miente, valga la redundancia, en muchas ocasiones, ¿no? Lo vemos cuando a lo mejor queremos ver o reconocer a una persona y no es tal persona, ¿no? O a lo mejor cuando soñamos, ¿no? La mente crea imágenes y crea percepción y crea pensamiento. Entonces uno mismo no se da cuenta de que está existiendo esa carencia o esa adicción. Y entonces el que vea que a lo mejor una persona cercana, pues en este caso se machaca excesivamente en el gimnasio hasta el punto de estar haciéndose daño, por ejemplo, o tiene una obsesión por el cuerpo exagerada, ¿qué debe hacer? ¿Insistirle una y otra vez o el mensaje no va a llegar? Es peor, como ya te digo, en todo tipo de adicción, ¿no? Un poco hacerle ver indirectamente, ¿no? Pero desde luego tiene que ser la persona quien sea consciente y se dé cuenta. Y por supuesto, pues en cuanto que sea consciente, es asistir a un profesional, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las razones que llevan a una persona a tener un tipo de dependencia de esta clase? ¿Siempre hay algún patrón, hay algún tipo de inseguridad, por ejemplo, o hay una forma perfeccionista de ver las cosas, o no tiene que ver? ¿Cualquiera puede caer en una adicción de este tipo? Hombre, en principio está obviamente la sociedad, las exigencias que nos tiene, ¿no? Porque bueno, los tipos de edad, la franja de edad está entre 18 y 35 años, ¿no? Son jóvenes que bueno, se preocupan mucho por su imagen, igual que las chicas, ¿no? Y después está obviamente las tendencias de personalidad de cada uno. Hay personas muy tendentes a, como dije antes, al tema de las adicciones y al tema de las obsesiones por su personalidad, y hay otro tipo de individuos que no lo son tanto, ¿no? Después está también el tema de la autoestima, ¿no? Que base su autoestima en el cuerpo, en su imagen externa, y otras personas que lo basan en su inteligencia o en su simpatía o en su dinero, ¿no? Entonces ese es otro criterio, otro factor. Entonces tienen que reunirse una serie de factores para que esa persona pues entre en ese círculo vicioso, ¿no? Lo que ocurre es que el entorno no ayuda demasiado, señora Idri, porque claro, tenemos modelos en los que fijarnos constantemente, cuerpos perfectos. Esto fíjese que sirve tanto a lo mejor para hablar de trastornos como la anorexia, como la vigorexia, los cuales se ven cuerpos perfectos, cincelados, musculados, con lo cual uno puede llegar a pensar, tengo que estar así siempre, ¿no? Sí, por eso digo que en un entorno donde la sociedad nos exige tanto, pues hay personas con esas características a nivel de personalidad, de carácter que he comentado antes, que caen en esa red, ¿no?, de exigencias. Evidentemente es difícil explicar una solución porque debe ser bastante compleja y bastante larga en el tiempo, pero ¿cuál es el pensamiento, cuál sería la esencia de la actitud, de alguna manera, que habría que tener para evitar o caer en este tipo de problemas o salir de ellos? Hombre, pues cuidarse a nivel emocional sobre todo, ¿no? Hoy en día bueno, nos enseñan de todo a nivel mental, a nivel de aprendizaje, nos entrenan en todos esos aspectos, pero a nivel emocional no, y realmente este es un tipo de adicción, como dije antes, como otro cualquiera. Si estuviéramos más acostumbrados a autocontrolarnos emocionalmente, ¿no?, tener una tendencia a limitar esa compulsividad, ya pueda ser pues a internet, como dije antes, o a cualquier otro tipo de adicción, podríamos prevenir. Porque en cuanto que vieras que te estás pasando, entre comillas, ¿no?, decías, bueno, freno esto porque estoy viendo que va. O a las mujeres, ¿no?, a la imagen, ¿no? Aprender a gestionar las emociones. Exactamente. Quizá. Pues la imagen, pues muchas mujeres están tendiendo ahora a cirugía estética, cuidados ya, hay una gama amplísima, ¿no?, de servicios y recursos para que la mujer esté perfecta constantemente. Pues ahora está tocándole, entre comillas, al hombre, ¿no? Ya está empezando a haber cada vez más servicios también masculinos, ¿no?, para que estemos pues
perfectos constantemente. Entonces, deberíamos también potenciar a nivel interno herramientas emocionales para decir, en cuanto que me esté pasando a nivel de obsesión, de compulsión, ante cualquier otra cosa que nos ofrezca y que le interesa a la sociedad, porque es de consumo, ¿no? Bueno. Entonces, pues saber frenarla y, no digo disfrutarla, porque a todos nos gustaría el gimnasio, sentirnos bien y cuidarnos. Pero sin exagerar, sin obsesionarse. caer en la adicción, sí. Bueno, pues me da la sensación de que al final se trata de una variante de un mismo sí, trastorno, ¿no?, del que hemos hablado. Sí. Muchas gracias, señora Iris, por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días.